Hola, hola, buenas noches. Pues ya estamos ready para nuestro bonito live con el psicólogo Brian. Déjenme, lo voy invitando para que se una con nosotros. Ya saben que siempre estamos disponibles, dispuestos a leer, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tenemos un tema bien interesante de el uso de metáforas en terapia. Listo, ya tenemos a nuestro buen amigo Brian aquí conectado. ¿Cómo estás, Brian? Bien, Marisa, ¿tú cómo te encuentras? Bien, bien, un poco nerviosa, ¿eh? Estuve leyendo en la tarde para prepararme para el live y me puse nerviosita, la verdad, no te voy a mentir. Vale, no. Igual, compartimos esa parte, estoy nervioso hace mucho, que no hacía transmisiones en vivo, estaba acostumbrado hace como unos 2, 3 años, pero en el último año ya no he hecho transmisiones, antes las hacía por Facebook, invitaba a otros colegas, pero es esta sensibilización, Ah, nuevamente esta parte, pero contento porque al menos en Facebook ya llegué a los 400 seguidores. En Instagram, en TikTok he estado creciendo poco a poquito, dándoles nuevamente a las redes sociales. sí, es una champota, ¿eh? Uno parece que nada más se sienta aquí a platicar, pero no, hay mucho trabajo detrás. Pero bueno, hoy vamos a tener un tema bien interesante sobre el uso de metáforas en terapia, pero, o sea, el objetivo de por qué las usamos, cómo las usamos, y algo que nos interesaba mucho platicar es también cómo las adaptamos a los consultantes, ¿no? No es como que te echo ahí una historia y a ver si la cachas o no, sino que podemos apoyarnos también mucho de la cultura popular, de lo que a la gente le gusta, de lo que a la gente le llama la atención, ¿no? Entonces, pues, ¿por dónde quieres empezar? No sé, como tú gustes, Marisol, como tú quieras iniciar, podemos abordar desde la parte de la metáfora, que es una metáfora del lenguaje, también en esta parte, ya que es parte fundamental en este sentido, para abordar lo que sería una metáfora. De esta parte también, a lo mejor a mí me gustaría empezar de qué son algunas enmarcaciones, principios desde la terapia de aceptación y compromiso, ya que desde aquí, al menos es de donde yo quiero partir, es desde donde yo trabajo y es de donde creo mi contenido para las personas y es lo que yo les explico muchas veces a mis consultantes. No sé, tú cómo ves. Sí, exacto, exacto. Creo que tendríamos que empezar por hablar sobre el papel del lenguaje. O sea, que parece algo muy inocuo, muy algo de todos los días, algo que usamos todos los días para relacionarnos con otras personas, para trabajar, para solucionar problemas, para contar historias. Pero justo desde ACT hay una teoría muy específica respecto al lenguaje, algo que nos ayuda a comprender qué papel tiene el lenguaje cuando hablamos de problemas psicológicos o de dolor o de sufrimiento, ¿no? Justo tú compartías un reel en tus stories estas semanas sobre el uso de símbolos, ¿no? Y yo compartía un pequeño ejercicio con limones. Que esa es la idea de las metáforas, de los ejercicios que hacemos en terapia, ¿no? Explicar qué papel tiene el lenguaje. ¿Tú cómo lo explicarías? Bien, aquí desde antes del lenguaje me gusta enmarcar la parte de A. Un punto importante que al menos yo explico a mis consultantes cuando vienen y es que muchísimas de las partes en terapia de aceptación y compromiso, parte de nuestra, y lo que lo diferencia muchísimas veces de otros modelos teóricos, es la parte del sufrimiento. ¿En qué sentido? En terapias cognitivo-conductuales se maneja la parte de reestructuración, de estar viendo a lo mejor y a lo mejor hasta me equivoco, lo digo de manera muy sencilla, ver lo positivo, lo negativo, transformarlo en lo positivo, casi, casi. Y una reestructuración más o menos, si se puede decir, muy vaga en ese sentido. Desde aquí no. Desde aquí no buscamos ver esa parte de, no ves el lado positivo, no ves el lado medio vacío, ver el vaso medio lleno. No, en ocasiones es aceptar esta situación y algo que se acepta desde en ese sentido es la parte del sufrimiento, parte del malestar, por parte que es innata en nuestra vida. Como seres humanos, en algún momento vamos a sufrir, vamos a sentir malestar. Y cuando digo sufrimiento no me quiero referir por esta parte del lenguaje, que es casi casi de me desgarro las vestiduras de no, la vida no vale la pena. No,
Cuando me refiero a sufrimiento es que vamos a sentir tristeza, miedo, ansiedad, preocupación, que nos van a romper a lo mejor en algún momento el corazón. Parte de este sufrimiento es innato en nuestra vida y nos pasa por cuestiones individuales o por cuestiones externas al final del día, pensamientos que nos tomamos literales, que nos generan cierto grado de malestar. Cuando se nos entierra a lo mejor una uña en el pie o nos las cortamos bien, nos genera dolor, nos genera malestar o situaciones externas ajenas a nosotros, que se nos muera nuestra mascota, que no tengamos dinero, que no nos paguen inmediatamente para pagar nuestra renta, cosas que tenemos que solventar, nos generan malestar y al final del día todo eso implica parte del lenguaje. ¿Y qué es a lo que quiero referir con lenguaje? Algo importante, no pensemos que el lenguaje es lo que estamos haciendo ahorita nada más, el hecho de que yo les estoy hablando, estoy comunicándoles, no. Lenguaje tiene que ser toda forma en la cual nosotros damos a conocer un mensaje o que una persona reciba un mensaje. ¿Por qué lo digo así? Porque el lenguaje no simplemente son palabras, son signos, son símbolos que al final del día nos transmiten algo. Y bien yo lo ponía en un reel, y aquí a todos los que sean de México o sean de Latinoamérica, como lo dije en Lo, mi reel, lo han lo visto. más probable. Bien, ¿se acuerdan del Chavo del Ocho? Y en el Chavo del Ocho hay un capítulo en el cual está don Ramón dándoles clase al Chavo y a sus amigos, en el cual, si se acuerdan, les pone una calavera. En ese sentido, no tenemos que saber a lo mejor en esta parte de, es que es peligro, no me la voy a tomar. ¿Qué es lo que pasa? Y con esta parte de la convivencia, con el lenguaje que tenemos con otros en la interacción, nos damos cuenta que eso es peligro, que no nos conviene tomarnos un refresco, cualquier cosa porque nos puede matar. Ujú. Tengamos en cuenta aquí que hay una, se puede decir, polarización entre el lenguaje, porque puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. ¿En qué sentido? Que puede ser bueno, nos puede ayudar, pero también nos puede perjudicar. Y el lenguaje no es bueno ni malo, no. El detalle es, como les digo a mis consultantes, cómo nos compramos ciertas reglas. Las reglas no son malas, muchas veces son necesarias para nuestra vida. ¿Por qué no te vas a cruzar a lo mejor un semáforo en verde para los carros? Ah, porque me pueden atropellar y me pueden matar. Es una regla, no es mala. Estás salvaguardando tu vida, tu integridad en ese sentido. El detalle es qué tanto nos compramos nosotros esa regla. No sé si te tocó en año 2000, 2010, que había mucho esta moda de sé feliz, disfruta la vida, aprovecha la que la vida solo es Ay, una. Y es donde les pregunto Dios mío. a mis consultantes, ¿cómo crees que se sentían las personas que pasaban por un momento difícil? Que pasaban por una situación a lo mejor complicada, emocional, económica o de cualquier sentido, pues se sentían mal. Y es ahí donde la regla no es tan, a lo mejor tan mala, sino el detalle cómo yo me la compro. Cómo es que yo hago mía esa regla y eso es lo que me genera al final del día malestar por cierta rigidez que tengo. En ese aspecto tenemos que abordar el lenguaje desde ese punto también. Justo que, o sea, justo como lo dices, ¿no? El lenguaje son estos signos, son símbolos que van acompañados de cierto significado y que además hay una parte bien interesante, ¿no? Que el lenguaje nos permite aprender de las experiencias de otras personas sin tener que tener esa experiencia directamente, ¿no? Con el ejemplo del símbolo de peligro. A lo mejor yo no necesito electrocutarme para saber que eso es algo dañino, ¿no? Que me pueda, sí, que es peligroso, sino que si alguien me lo explica o sí, me lo explica, me dice de qué me puede pasar, yo ya puedo tener ese aprendizaje, ¿no? O sea, yo puedo aprender por experiencia directa, puedo aprender porque estoy observando a alguien más, ¿no? O sea, puedo aprender, me pueden dar miedo los perros porque directamente me mordieron o porque vi que mordieron a alguien y fue algo medio aparatoso o porque me dijeron y muchas veces luego los pobres perritos tienen esa mala fama, ¿no? Algunas razas de, no, es que esos son muy peligrosos, no te los acerques y ya generas una regla respecto a ciertas cosas. Entonces, lo interesante es que no solamente dependemos de esta experiencia directa para aprender, sino que también podemos obtener información y conocimiento a partir de lo que nos cuentan o nos dicen. De ahí mucho, por ejemplo, no sé si tú lo notas de pronto en consultas, algo muy común, ¿no? De, es que mis padres, por ejemplo, esperan que yo haga esto. Este es el camino
se supone que yo tendría que seguir y a lo mejor yo no sé si eso va con mis valores, con la vida que quiero. O también estas reglas dependen de la comunidad, o sea, del mundo en el que estamos, ¿no? O sea, si eres delgado, vas a tener más éxito, ¿no? Y entonces nos compramos esa regla de tengo que ser de determinada manera, tengo que hacer las cosas de determinada manera, y llegamos al punto de las metáforas o del uso de refranes y demás, porque en ACT lo que planteamos es generar un contexto donde se pueda perder la literalidad del lenguaje. Y eso es lo que nos permiten las metáforas, que yo pueda flexibilizar esa visión, esas reglas que tengo en un contexto distinto, porque de nada sirve y que es luego de pronto lo que se hacía o la forma en la que se trabajaba desde la TCC, ¿no? O sea, yo te cuestiono y vamos a ver qué pruebas tienes y qué evidencia tienes y cómo puedes comprobar que esto es cierto y qué otra cosa podría pasar y como que te quedas en ese análisis y reflexión como si estuvieras jalando la cuerda un poco de pronto con el consultante de tienes que cambiar ese pensamiento por uno más racional, que es como el término que utilizan, y que de pronto es muy difícil, ¿no? Y entonces en ACT más bien lo que proponemos es generar un contexto donde podamos entrar en contacto con otras consecuencias de las reglas. Justo lo que estaba leyendo hace rato en el libro de croquis de Fabián Maero, que es una maravilla, un libro muy bonito, decía, es que cuando nos compramos las reglas, justo como tú lo dices, lo que pasa es que perdemos contacto con otras cosas del medio, de nuestro alrededor, con otras consecuencias, ¿no? Como mi regla no se está cumpliendo como tal, entonces ya nada funciona. Entonces nada sirve, pero ya no puedo ver un poquito más allá de lo que me rodea, de otras consecuencias, aunque esas consecuencias sean negativas, ¿no? O sean Ujú. perjudiciales para mí. Tú hasta ahí, ¿qué piensas? ¿Qué te gustaría agregar? Porque me emocioné con el tema. Mira, y es que el detalle es este, que como lo mencionábamos en esta parte, muchas veces se busca tener ciertas reglas y hasta en cierto punto el ser humano, como raza, queremos tener el control de las cosas, ¿vale? Y es normal, lo hemos tratado de hacer, es como cuando toco este punto dentro de consulta. A ver, antes, ¿cómo se comunicaba la gente? Ah, pues por cartas, tardaba bastante, hoy es con WhatsApp. Antes, ¿cómo se trasladaba la gente? Pues a lo mejor caminando o con carros. Ahora es en avión, en carros más rápido. Y en cierta parte es normal que como humanidad queramos tener esta parte de control. El detalle es cuando queremos tener el control de ciertas contingencias, de ciertas cosas que pasan internas. Y es cuando queremos tener ciertas reglas, ciertas respuestas para algunas dudas, situaciones, cuando en verdad muchas veces en la vida es como cuando la gente dice, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas? Queremos obtener una respuesta, queremos saber el por qué pasa. Tal vez pasa porque así es la vida en ocasiones. Y es ahí donde dejamos fluir esta situación, en donde desliteralizamos, y es aquí donde utilizo un poquito algo de que no es propio de la transmisión, pero es esta parte de fusionarlos. Y es aquí donde muchas veces eh, aliento a muchos psicólogos que van iniciando, no tendré mucha experiencia, pero que a lo mejor cometí ese error en el aspecto en el cual de que pensamos que de fusionarnos es nada más repetir el pensamiento, alejarte tantito. No, de nada sirve eso si no desliteralizas el lenguaje, porque al final del día el pensar es hablar con nosotros mismos y lo podemos ver así sencillamente, pero si no disminuyes eso que tú te dices, esas palabras de nada va a servir que te alejes de todo eso, de que te alejes de tus pensamientos, no. Y es ahí donde tenemos que empezar a desliteralizar este lenguaje. Tenemos que verlo, los pensamientos, todo este lenguaje como lo que es. Son sonidos, imaginémonos. Yo me puedo decir a mí, estoy bien feo, tengo aquí guitarras, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo puedo ver desde la parte a lo mejor de gramática, son letras, E, S, T, O, Y, F, E, O, estoy feo. Si te das cuenta es algo ya más literal. Si lo veo desde la música, son notas musicales, estoy bien feo, do,
estoy bien feo. ¿Y qué es lo que pasa? El hecho de literalizarlo hace que ese impacto disminuya. Y es lo que se busca en la terapia al final del día, dejar de estar gobernado por estas reglas, por este lenguaje que lo que pasa es no tanto que nos lo diga el otro, sino la intencionalidad y cómo nos lo decimos a nosotros. Y el hecho de estas reglas, que muchas veces, por eso digo, las reglas en cierta parte no están mal, porque al final del día vivimos en un mundo lleno de reglas. El detalle es cómo nos las compramos. Y el detalle es que si te las compras tú de una manera demasiado rígida, ahí está ese detalle, ahí está la problemática en esta parte. Tenemos que disminuir el impacto y la rigidez de estas reglas. Es como le pongo el ejemplo a mis consultantes. En su primer decían, estos Apple Pencil, estos lápices ópticos son duros, son rígidos. Nosotros somos así. Pero a lo mejor en la primaria, en la secundaria nos enseñaron el truco de que si agarras la plumita se ve como de hule. No sé si aquí se ve, pero ese es el chiste. Ujú. Saber que es el mismo material, pero que podemos llegar a ser más flexibles con nosotros mismos. Y eso es Y lo que buscamos desde terapia. justo la idea de usar estos recursos de las metáforas es una forma, porque desde ACT no planteamos como hay que analizar o reflexionar o dar instrucciones, porque estaríamos cayendo en el mismo juego de, bueno, te puedo sustituir una regla de alguien más por una regla mía. No estaremos llegando a ningún lado, ¿no? Sino que las metáforas lo que nos permiten es transmitir ciertos mensajes, ¿no? Que justo Fabián Mayer explica que más bien en ACT usamos alegorías, que son como, como unas metáforas extendidas, ¿no? Usamos muchas metáforas dentro de una misma historia con el objetivo de transmitir un mensaje, de flexibilizar eh, eh, el discurso que me estoy dando, las acciones que estoy poniendo en cuenta, que pueda notar los costos de lo que estoy haciendo, las desventajas de mis intentos de solución, pero lo bonito de las metáforas y de justo adaptarlas a los consultantes, porque hay muchas metáforas ya hechas, ¿no? O sea, tú compras un libro de ACT y trae un montón de metáforas, ¿no? Y te puedes dar una idea. Pero por una parte, el objetivo es que la persona poco a poco, por sí misma, por su reflexión y demás, pueda notar el mensaje de la metáfora. No es como que yo te lo voy a explicar y ya, mágicamente tú lo vas a entender y te va a hacer sentido en tu vida y listo, ¿no? Sino que ACT es un modelo de terapia bastante experiencial, o sea, se invita mucho a la persona a participar mucho, por eso yo hace un tiempo compartía un post de qué es ACT y compartí después un meme donde decía, es que me sentí como estos memes donde están todos agarretos de las manos y dicen, los que experimentaron con peyote, ¿no? Los que se fueron a no sé qué experiencia, los que hacen terapia ACT. No te lo puedo contar, tienes que vivirlo. Me sentí un poco, ¿no? Pero vaya, o sea, ACT, algo que me gusta mucho es que se adapta a la experiencia de las personas, a conocer mucho su historia de aprendizaje y con esa historia conocer qué reglas tienen las personas, cómo ven el mundo, con qué lentes ven el mundo. Y entonces adaptar las metáforas de acuerdo a lo que les gusta, a sus intereses, nos ayuda a que el mensaje pueda recibirse con mayor probabilidad y que podamos llegar al objetivo de la flexibilidad psicológica, ¿no? Que es, o sea, el objetivo general de ACT. Bien, sí, y aquí a lo mejor la conozcas, a la psicóloga Adriana. ¿Qué es lo que pasa? Adriana La Fuente se junta mucho con la psicóloga Scarlett. ¿Qué es lo Ah, que pasa? Ella, yes. ella fue la que me inició en la. Y aquí menciono algo que ella me dijo en su momento. ¿Cómo quieres pedirle flexibilidad a las personas que vienen contigo si tú no eres flexible? Yo como se lo digo cuando doy talleres, cuando doy consulta, cuando hablo con psicólogos que quieren adentrarse en más que una terapia, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque si tú no lo sabes manejar, si tú como profesional no te adentras a ser flexible, no te adentras a acercarte a tus valores y no te adentras a conocer estas herramientas, de nada va a servir, va a ser una terapia vacía al final del día, así como la metáfora, va a ser una metáfora vacía. Y es como lo he visto y lo veía con una compañera que tenía.
en el cual utilizaba la Matrix, que es una herramienta DAC, que voy a dar un taller, si se quiere animar, Comercial, por sobre comercial. Voy a dar un taller acerca de cómo usar la Matrix. Y me decía, es que yo le preguntaba, ¿cómo usas la Matrix? Ah, pues nada más les digo esto y esto. Y yo le comentaba, oye, ¿tú no haces tu Matrix? ¿Tú no les explicas tu Matrix a los consultantes? Y me decía, no, y es que no estás haciendo Matrix entonces. Simplemente les estás enseñando a las personas a diferenciar, a llenar un cuadrito. Ujú. Y es que el chiste es que tú como terapeuta tienes que ser flexible, tienes que ser compasivo contigo mismo, porque siendo sinceros, es, a lo mejor que me equivoco, pero es mi forma de ver las cosas. Creo que una de las carreras más demandantes es medicina. Creo que después de medicina es psicología. ¿En qué sentido? Porque a nosotros no se nos, al menos en mi universidad, cuando yo estudié en su tiempo, se nos decía, no puedes tener sed casi casi, porque ¿cómo vas a distraerte de lo que te está diciendo la persona que está enfrente de ti? No puedes tener hambre, no te pueden rugir tus tripitas, porque vas a distraer a la persona. No te puede dar sueño, no puedes ir, a lo mejor estar estresado, tener una problemática personal porque te va a afectar con tu consultante. Y es que como psicólogos vivimos llenos de reglas y reglas demasiado exigentes que al final del día nos afectan y nos generan malestar. Por eso AC es un estilo de vida en el cual tú como profesional, primero, como tú dices, tienes que vivirlo para poderlo dar a conocer al otro, porque si tú no lo haces, va a estar vacía tu sesión. Podrás trabajar bien chido, sí, pero no vas a saber el por qué funcionan estas Claro, cosas. Es por eso ese sentido de ser flexibles, ser compasivos con nosotros y utilizar metáforas. Metáforas, bien se lo digo a las personas. Sí, yo les puedo explicar bien bonito. Y si hay psicólogos aquí, a lo mejor lo van a entender. O si hay gente que no es psicóloga y ha ido a terapia, van a entender bien chistoso y de manera bien sencilla algo que nos pasa. Muchas veces podemos decir esta parte de conducta gobernada por reglas o inclusive esta triada en terapia cognitivo-conductual, pensamiento, emoción, conducta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces vamos gobernados por pensamientos. ¿Qué es lo que sucede? En esta parte podemos decir, no, modifica tu pensamiento, no te dejes llevar por ello, busca una reestructuración, no los peles, etcétera, etcétera, haz mindfulness. Pero ¿qué es más fácil? ¿Decirle eso a la gente y a los psicólogos o decirle al psicólogo, oye psicólogo, oye tu paciente, ¿has visto Ratatouille? Sí. Ah, imagínate a tu chefcito. Está tu chefcito, está Rem, y tú eres Linguini. Tu Rem y tu chefcito son tus pensamientos, tus emociones o situaciones de tu vida, de tu día a día. ¿Qué es lo que pasa en Ratatouille? El chefcito va controlando a Linguini, Linguini va haciendo lo que el chefcito quiere. Así es tu vida en muchas ocasiones. Chécate esos chefcitos que tú tienes, pensamientos, emociones o alguna situación que estés viviendo y date cuenta si esto está haciendo que tú actúes o estás actuando conforme tú quieres o conforme ese chefcito. Y el chiste aquí no es agarrar y aventar al chefcito. No, el chiste es agarrar el chefcito y que lo tengas tú aquí en la mano, lo sepas experimentar, pero que al final del día tú tengas la capacidad de dirigirte y actuar conforme tú gustes, conforme lo que es importante para ti, no aventando el chefcito, no, teniéndolo aquí. Y es que las metáforas las tenemos que adecuar, por eso esta parte, yo no le puedo hablar de una metáfora del chefcito a una persona que no ha visto Ratatouille, a claro. una persona que a lo mejor puede ser boomer, pongámoslo así, o una persona que tenga arriba de 40 años. No va a saber Exacto. de Ratatouille, pero no se la puede explicar a lo mejor a un niño que tiene, o un adolescente ahorita, que tiene 15 años. No, porque a lo mejor ni siquiera sabe qué es Ratatouille, no sabe ni siquiera qué es Linguini, qué es esto. Ujú. Las metáforas tenemos que adecuarlas, como tú lo dijiste, al contexto de nuestro consultante. Y esto requiere de muchísima humildad por parte de nosotros como psicólogos. Ujú. Requiere de muchísima sencillez de nosotros. Por Ujú. eso es que manejo esta parte de las reglas y el hecho de llevar una psicología, un conocimiento ameno, de un conocimiento fácil y accesible al otro.
porque de nada sirve tener todo el conocimiento y a lo mejor puede que te haya pasado en la universidad, que conociste compañeros que eran letrados, que eran muy buenos, pero eran malos a lo mejor dando a conocer el conocimiento. Fuera O conocíamos, este, ajá, ponerlo en práctica, o sea, transmitirlo, porque justo, o sea, cuando tú te adaptas a los consultantes, cuando te permites conocerlos, por ejemplo, ambos tomamos este curso con Karime Fajer, ¿no? Sobre psicología pop, que en las clases me gustaba mucho que cómo podía romper el hielo con los consultantes, ¿no? Sobre todo ella trabaja mucho con adolescentes y que decían, no, pues es que luego no te quieren platicar nada o están como de, pues yo aquí estoy, ¿no? Y les empiezas a preguntar sobre otras cosas, ¿no? Oye, ¿qué series ves o qué música te gusta? Y ponía un ejemplo, o sea, hipotético, ¿no? De, no, pues qué tal que me dicen, pues a mí me gusta mucho Rocío Dúrcal. Oye, ¿y por qué? O sea, tienes 18 años, ¿por qué te gusta Rocío Dúrcal? No, pues porque cuando era chiquita me cuidaba mi abuelita, ¿no? Oye, ¿cómo era la relación? Y entonces ya puedes ir adentrándote a un poquito más, explorar un poquito más, ¿no? Entonces, cuando tú te permites, o sea, planeas tu sesión de lo que quieres abordar, de los objetivos que tienes o los objetivos que planteas con el consultante, pero cuando te permites ser flexible y escuchar a la otra persona, interesarte por sus gustos, por las series que ve, por la música que escucha, por la forma en la que se relaciona con el mundo, las sesiones se vuelven muy amenas y se vuelven muy, o sea, uno no se da cuenta del tiempo. Uno de pronto ve y dice, oh, mira, estamos terminando, ¿no? Porque justamente permite que los mensajes que quieres transmitir, de las habilidades que queremos trabajar desde ACT, sea más fácil que los consultantes lo entiendan. Yo me acuerdo que en una ocasión hablaba con un consultante sobre la frustración que sentía por X cosa, ¿no? Y me decía que pasaba mucho tiempo jugando un jueguito de una granja. Y me contaba en qué consistía el jueguito y qué pasaba cuando perdía y tenía que empezar desde cero y bla, 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 bla. Y entonces usamos ese jueguito para transmitir el objetivo de fusionarnos, de ser más flexibles, de las acciones comprometidas, ¿no? O sea, lo usamos como metáforas para que él, y de hecho él solito también iba participando en la metáfora, que esa es otra parte importante. No es como que hay muchas metáforas ya hechas, muchas metáforas que puedes encontrar en los libros de ACT y tú puedes preparar tu sesión y decir, voy a usar la metáfora de las olas en el mar, ¿no? Y entonces se la puedes contar a la persona o se la puedes leer, que pues no es lo más recomendable, pero es poco probable que se reciba el mensaje que tú esperas, ¿no? Pero si escuchas a la persona y permites que la persona se integre a formular la metáfora, entonces es más fácil que perciban, que entren en contacto con lo que tú estás planteando, ¿no? Con esa experiencia de, tienes razón, cada vez que pasa esto yo me siento así, me siento como este personaje, o me gustaría actuar como este personaje, etcétera, ¿no? Entonces, uno piensa que contar metáforas es así como algo bien sencillo y no tiene, o sea, no es tan relevante en las terapias, en la sesión, pero justo como les decíamos de el peso que tiene el lenguaje en nuestra vida diaria, en cómo nos relacionamos con otras personas, en cómo nos permite aprender de las experiencias de otras personas, nos permite crear reglas sobre el mundo que justo como tú decías, no es que todas las reglas sean terribles. Hay reglas que nos pueden ser muy útiles y que nos ahorran muchos pasos y nos mantienen vivos, ¿no? Pero también hay reglas que son muy, muy rígidas, que son obstáculos para acercarnos a lo que es importante para nosotros. Y, sí, y las y esa, metáforas nos permiten generar ese contexto. ujú, sí, y es aquí donde tenemos que valorar y en esa parte también hasta como agradecer el hecho de la participación del otro, el hecho de que te permita abrirse en ese aspecto. Yo utilizo la palabra vulnerable, pero no en el sentido o en el lenguaje coloquial, que muchas veces la gente dice, no, es que está mal ser vulnerable. No, yo les pongo el ejemplo de, mucha gente conoce tu sala, conoce a lo mejor tu cocina, van en tu casa, pero muy poca gente conoce tu cuarto. Y de esa gente que conoce tu cuarto es la gente en la cual tú tienes confianza. Tú tienes ese, a lo mejor esa apertura. Y ese ser vulnerable, abrirte con el otro en ese sentido. Y es igual, en esta parte, yo puedo manejar a lo mejor metáforas desde el anime. Yo
aquí no se ve, pero tengo mi consultorio lleno de figuras de anime en esa parte. De música, me encanta la música. Si uno de mis consultantes me dice, oye, ¿has visto este anime? Ah, vale. Desde ahí te hago una metáfora. De nada, a lo mejor en esa parte, si uno me dice, ¿me gusta Harry Potter? Ah, a lo mejor del ajedrez. Una metáfora que viene del ajedrez, que todos somos el tablero y no las fichas y todo. Si él no ha jugado ajedrez, pues no lo vas a ver. Pero si es fan de Harry Potter y le recuerdo la escena de, oye, ¿has visto la escena del ajedrez mágico real? Ah, no, pues sí, me gusta. Podemos adecuar la metáfora en este sentido. El chiste es dar a conocer el conocimiento adecuado a las necesidades de nuestro consultado, de nuestro consultante, adecuado a la experiencia también de ellos. Y también estar atento a lo que ellos nos mencionan. Que me dicen, me gusta la música. Ah, vale. Metáforas con música. Sí, en ese aspecto a lo mejor si te das cuenta, muchas veces, pongamos así, a mí me gusta el rock. ¿Qué es lo que pasa? En ese aspecto, una estructura musical tiene que estar compuesto de pongamos así, estribillo, supongamos, un primer puente, estribillo y coro. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que haber un ritmo en el cual inicia lento, y va siendo progresivo. Y es lo mismo así en la vida. Van a haber momentos donde son tranquilos, está todo bien relajado, todo bien chévere, va a haber momentos en los cuales va a ser muy difícil la situación, va a estar todo distorsionado. Y eso es ahí donde podemos adecuar las metáforas a las personas y que al final del día la persona se sienta todavía más en confianza contigo, que es lo que se busca también en muchísimos modelos, generar una alianza terapéutica, una alianza en la cual la persona se sienta cómodo contigo. Y es ahí donde la gente dice, ah, y es ahí donde los trabajos terapéuticos son más significativos de, ah, este psicólogo sí me entiende, este psicólogo sí es bien buena onda, porque he visto a psicólogos dar pláticas, dar clases de terapia con adolescentes, pareciendo que le están dando terapia a adultos. Y no tienes que hacerte, a lo mejor ya casi cumplo 30, pero te tienes que hacer chavo con ellos. Tienes que diría Ludovico Peluche, meterte con la chaviza en ese sentido. Y es ahí donde se requiere de esta sencillez también de uno para podernos adecuar a las necesidades de ellos. Que justo ahorita que te escuchaba, se me vinieron dos puntos a la mente, ¿no? Uno es, bueno, yo pasé esta transición de un modelo TCC, o sea, hice un posgrado en TCC y me fui ahora acercando a las terapias contextuales, ¿no? Y a ACT. Y me acuerdo, o sea, bueno, desde la TCC, casi que todos o sea, después de que conceptualizas un caso y para empezar una intervención, se da mucha importancia a la psicoeducación, ¿no? Explicarle a la persona, por ejemplo, qué es la ansiedad o qué son estas emociones desagradables, etcétera. Y yo pensaba, ¿no? O sea, en algún momento decía, es que claro, la psicoeducación es muy importante, permite a la persona comprender su problema o comprender, pero cuando tú lo haces como si estuvieras leyendo el texto o si le estuvieras dando una especie de clase, o sea, la persona puede ser que sale, o sea, en la sesión dice, ah, oye, muy interesante toda tu información, y sale de la sesión y probablemente ya se le olvidó. Y entonces, justo lo que propone, o lo que se propone desde ACT con el uso de metáforas es que podamos transmitir esa psicoeducación, pero de una manera más experiencial, de una manera en la que la persona puede entrar en contacto con esas consecuencias, con qué causa esa ansiedad, qué puede generar, cuáles son los costos, qué está pasando en mi vida y demás, ¿no? Y entonces, justo Maero decía, ¿no? O sea, es una forma de transmitir esta información, pero más como una experiencia, no como algo que tienes que saber o como algo que tienes que hacer. Decía en una de las clases, ¿no? O sea, si tú le dices a una persona, defusiónate, o sea, no estás llegando a ningún lado, ¿no? Tienes que hacer que la persona lo experimente en sesión. Y para ello haces las metáforas o ejercicios de atención plena, ¿no? Y el otro punto que se me venía a la mente, estaba recordando un live que hice justo con Karime sobre las redes sociales, ¿no? Y cómo, no sé, seguramente te ha tocado que tus consultantes de pronto te mandan un TikTok o un reel o un meme y te dicen, soy yo, sí soy, me pasa, ¿no? Yo en Por terapia. dos. Y
tú le contestas por dos, ¿no? Pero vaya, o sea, esa información que te están compartiendo también es una manera de conectar con la otra persona, ¿no? Yo recuerdo una consultante que me decía, oye, ¿te puedo mandar algunos TikToks o memes con los que me identifique? Y le decía, sí. Y entonces te lo manda y en sesión tú puedes hablar un poquito más con ese material, ¿no? O sea, algo que yo también considero muy valioso es el humor, ¿no? O sea, el humor nos ayuda también a bajar esa literalidad del pensamiento, del lenguaje, de lo que está pasando. Y los memes, los reels, los TikToks con que las personas se identifican, creo que son recursos bastante valiosos para explorar y conectar con la persona. No como el decirte, ah, si te identificas con eso, pues sí eres eso. No, 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 sino explorar y conectar un poco más con la persona que tienes enfrente. Sí, y es ahí donde entra la parte, inclusive hasta las paradojas, que podemos utilizar dentro de terapia. Supongamos que, y es que la paradoja necesitas tener una muy buena relación con tu consultante y llegar a ese punto en donde hasta puedan bromear entre los dos, que te diga a lo mejor el consultante, es que ya lo quiero cortar, ya la quiero cortar, es bien tóxico, es bien tóxica. Pues yo también lo hubiera cortado. Y es ahí donde el consultante a lo mejor se queda así de, a ver, no, pues sí, si es pasa esto, pues si no quiero, si esto no se adecua a mi vida, no es lo que yo quiero, pues entonces sí la voy a cortar. Pero la paradoja la tenemos que utilizar de una manera inclusive hasta humorística y de una manera adecuada a nuestro consultante. Por eso es que escucha más de que te avientes y le digas, no, pues por dos. ¿Vi este meme de ansiedad? No, pues por dos. A lo mejor hasta el consultante te va a sacar donde va a decir, no manches, pues qué onda contigo. Tú eres mi Vengo contigo psicólogo. vengo porque, para estar bien. Y es que el detalle es esa parte. Y es lo bueno de ACT es que te permite ser en esa parte franco con tus consultantes. Te permite tener cierta parte de, ¿cómo se dice? De autorrevelación. Siempre y cuando no es de desahogo tuyo, no. No. Sino es autorrevelación que va a ayudar. Es como yo les digo a mis consultantes y cuando dicen, no, es que es bien difícil las cosas. Yo les digo, y una paradoja, con humor les digo, mira, entiendo que es difícil. Sé que ustedes muchas veces nos ven a los psicólogos como esos dioses del Olimpo que todo lo tienen controlado, que nada nos pasa. Pero de repente somos humildes, queremos ser tantito humanos y nos bajamos y nos dan nuestros ataques de ansiedad, nos dan nuestra tristeza. Y también te entiendo en esta parte. Y es ahí donde se quedan de, no manches, pues sí es cierto. Mm. Todos tenemos esa parte buena, esa parte mal. Llega a pasar, es normal. Y es que es ahí desde en esa parte donde vamos disminuyendo con el título del live, disminuyendo el lenguaje, disminuyendo toda esta parte y donde se genera esta eh, alianza terapéutica, esta relación cada vez mejor, esta confianza, inclusive hasta tú como profesional te permite ser menos rígido, te permite ser más flexible. ¿Requiere de quitarse muchísimos miedos, muchísimas reglas? Sí. ¿Cuesta trabajo? El doble en esa parte. Pero es en ese sentido, si hay aquí psicólogos viéndonos, invitarlos a que se avienten a esta parte. Siempre y cuando estén supervisados, tengan sus actualizaciones, estén formados en esa parte. No es nada más aventarse Sí. al ruedo, no, es hacerlo, pero saber el por qué. Y es como se los digo, que mucha gente quiere aprender sí, quieres aprender lo bonito, lo chido, pero nada más, y como se los dije, pero métanlo de manera conductual, métanlo como en verdad es, no solamente la parte bonita de metáfora, casi bien, venga, abracémonos todos, abajito, todo, No, no, tampoco ser no. humanistas, ¿eh? ACT no está así. ACT es muy conductual. Sí, sí. ACT lo vemos desde la parte de contracondicionamiento, emparejamiento, todo esto. Y es ahí donde la gente dice, no, pues no, mejor ya no. Y es ahí donde yo invito a esta parte de, es que lo puedes ver de una manera más sencilla. Contracondicionamiento Harry Potter. En el aspecto cuando está la parte de ya se me fue, de los Bogarts, cuando tienen miedo y reaccionan de otra manera la parte de anzuelos, de fusión. Yo la de fusión se las explico poniéndoles un video de Dragon Ball Z. Cuando hacen la fusión, les digo, a ver, ¿qué es lo que hacen ahí? Ah, pues se vuelven uno. Son dos y se vuelven uno. Pues así te pasa con tus pensamientos. Tú te vuelves uno con ellos. Exacto. Eres una sola persona. Y entonces lo que tienes que hacer es separarte en ese sentido, no creerte. La metáfora de los anzuelos que viene también en
yo no se los explico así como tal, yo se los explico desde Bob Esponja, en el sentido de que está un capítulo en el cual se enganchan y tus pensamientos son esos anzuelos. ¿Te vas a enganchar? ¿No te vas a enganchar? Bob Esponja desde la evitación experiencial, cuando está con plano, en ese sentido. Si ven el capítulo, van a ver que Bob huye constantemente de plano y no le huye a plano, le huye al pensamiento del daño que le puede hacer este. Y cada vez que le huye, le genera más malestar. Y es ahí desde esa parte donde podemos manejar el lenguaje a nuestro favor. Podemos manejar el lenguaje de una manera sencilla, adecuada y accesible para las personas. Y aquí es esa parte, como digo, de humildad por parte de nosotros, que nos tenemos que actualizar, que tenemos que disminuir este lenguaje muchas veces complicado para las personas. De repente ya se me sale el maestro luego en las sesiones, pues es lo que les digo, te lo trato de explicar para que lo veas, pero también para que lo experimentes, para que no solamente tenga la parte vivencial, porque sí, está bien la vivencial, pero también tienes que saber cómo se compone, porque si no comprendemos esto, si no entiendes qué es lo que hay antes de, no va a servir, vas a quedarte con lo bonito, pero no vas a saber el por qué ni el para qué lo haces. Y el chiste es eso, Exacto, comprender el por qué y el para qué hago una conducta para modificar. exacto, exacto. No es como que, ay, me gustó esta metáfora que leí hoy, se la voy a dar a mi paciente, ¿no? No más porque me gustó. No, sino que siempre hay un objetivo que queremos alcanzar, un mensaje, una experiencia que queremos transmitir con la que la persona contacte para generar esos cambios, ¿no? O sea, partimos de que no es que justo la saquemos de la manga, sino que para usar una metáfora o uno de estos recursos, hemos hecho un análisis, hemos hecho una investigación, vaya, o sea, hemos indagado sobre la vida de la persona, sus intentos de solución, hacia dónde se quiere acercar, qué está perdiendo, o sea, cuando habla del problema que tiene, qué costos tiene para la persona. ¿No? Y hacemos este análisis funcional de qué queremos modificar y entonces con la metáfora queremos transmitir un mensaje, una experiencia, pero que la persona contacte con él. Y por ello, pues tan importante es indagar en los intereses, en los gustos de las otras personas, que justo hablando de la alianza terapéutica, recordaba una clase con Juanjo Macías, que ay, sus clases son una maravilla. Este, que justo hablaba de esta relación terapéutica, ¿no? Que o en algún momento se nos enseñaba que era algo muy cuadrado, como de, pues tú, casi casi como el papel, como si fueras un médico, ¿no? Tú tienes la respuesta, tú le tienes que decir qué hacer, tú tienes la solución. No, no es así. O sea, al final de cuentas, en algún momento con una consultante, o sea, yo le decía, pues es que yo soy una persona que pasa por situaciones muy similares a las tuyas. O sea, yo me he sentido como tú me lo estás comentando ahorita. No es que yo sepa más cosas, no es que yo sea mejor que tú o sea más inteligente o lo que sea, ¿no? Simplemente tengo una perspectiva distinta, tengo unas herramientas distintas con las que te puedo apoyar a transitar, resolver, vivir esta experiencia que te está tocando, pero no es como que yo sea mejor que tú o yo voy a tener las respuestas correctas para tu problema. Y justo, bueno, eso ya es otro punto, ¿no? Desde FAB, cómo se plantean la relación terapéutica y establecer este vínculo. Pero vaya, creo que el darte esta apertura y esa flexibilidad como terapeuta de escuchar a la otra persona, de que participe constantemente en el proceso terapéutico, hace que la relación terapéutica se fortalezca mucho, los mensajes se reciban con pues mayor eficacia y la persona lo pueda poner en práctica en su vida, ¿no? Justo porque hace más sentido. ¿No? Entonces, porque puede notar los costos que tiene los intentos de solución que ha puesto en práctica. Entonces, creo que, o sea, ACT es un modelo que es muy humano, que es muy sensible hacia esto, hacia las personas, que nos muestra también como, se escucharon los gritos, Aceptación radical, ya, flexibilidad. pero bueno, ese es lo que queríamos transmitirles con este live. Eh, Estamos abiertos a escuchar sus dudas, preguntas, quejas, inquietudes, sugerencias. Aportaciones Este, económicas a la especie. pero bueno, hasta acá, Brian. Creo que tú todavía tienes chamba, yo también todavía tengo chamba ahorita. Entonces, ¿te gustaría agregar algo para cerrar esta bonita transmisión?
Bien, en esta parte, a los psicólogos, si es que nos están viendo psicólogos, que se permitan experimentar AC, que AC no es tanto esa parte, sí es teórica, sí, pero también es parte experiencial. Y en esa parte requiere muchísima flexibilidad y compasión por parte nuestra. Al final del día somos humanos y en ese sentido el ser humano también nos inunda de pasar por situaciones difíciles y vivir bajo ciertas reglas. Es como se los menciono y a lo mejor por lo que escucho también se lo mencionas a tus consultantes, yo también paso por situaciones difíciles. Yo también estoy pasando por ello. ¿Me voy a enganchar con ciertas situaciones? Sí. ¿Que tengo mis chefcitos que me están dirigiendo? También. El chiste es saber que aunque estén ahí, no los evito, no los rechazo, sino simplemente aprendo a caminar con ellos. Y a las personas que a lo mejor nos están viendo y no son psicólogos, quieren iniciar un proceso terapéutico, también depende. Aquí hasta pueden pedirse a sus profesionales el hecho de que sean flexibles, el hecho de que sean abiertos, que también en esta parte hay modelos en los cuales se puede adecuar. El chiste al final del día es que nosotros nos adecuemos a sus necesidades, no que ustedes se adecuen a nosotros, no, porque así no va la cosa. El chiste es que nosotros nos adecuemos a ustedes y ustedes tienen el derecho de solicitar también un servicio como a ustedes les gustaría en esa parte. Y eso es muy importante en este sentido. Si somos demasiado rígidos, díganos, oye, tranquilo. Diría el meme de Drake, tranquilo viejo, relájate, no vayas tan rápido, explícame lo más sencillo. O también ustedes sean abiertos y digan, no entendí, ¿se parece esto? Adelante. Lo más seguro es que tu psicólogo se los va a agradecer, porque también a nosotros nos estamos rompiendo la cabeza de saber cómo llegar, pero ustedes nos dan la respuesta, también permítanse esa Exacto. parte en ese sentido. Y a lo mejor antes de terminar, agradecerte, Marisol, en esa parte, esta oportunidad. Aquí un poquito de aceptación radical, exposición, ya que hace mucho tiempo que no es cierto y estaría temblando ahorita, pero aquí andamos. Y espero que a lo mejor las personas que nos estén viendo, que nos hayan visto, que nos puedan ver si es que se queda la transmisión en tu perfil, que vean todo esto, que aprendan de ello y que esto les siga retroalimentando, les siga ayudando tanto a profesionales como a personas que buscan un acceso a la parte de salud mental. Al final del día, tratamos, Marisol, desde el humor, llevar el conocimiento de psicología de una manera más factible. Yo, desde el anime, cultura, anime, Marvel, DC, Disney, llevar de igual manera la psicología en un aspecto sencillo. Te dejo porque creo que hay comentarios aquí. Sí, sí, sí. Pues, a ver, para cerrar esta bonita transmisión, ¿no? Pues yo también te agradezco muchísimo el tiempo, la invitación, la propuesta del tema que me pareció bastante interesante. Muchas gracias también a las personas que nos escuchan, que están aquí. Sí, la transmisión se va a quedar guardada para que la vean después. Esperamos que Carrillo Áviles, esta información también te sea útil en tu formación o para explorar un poquito más, ¿no? Para adentrarte un poquito más en algunos temas. Creo que me gustaría cerrar con este pequeño resumen, ¿no? Empezamos hablando sobre el lenguaje, sobre las funciones que tiene, en cómo nos relacionamos con el mundo, con lo que sentimos, con lo que nos pasa. Me acuerdo mucho de la doctora Floxam que decía, ¿no? O sea, el lenguaje nos permite contactar con eventos que no están presentes. El pasado no duele por lo que pasó, sino que a veces a partir del lenguaje yo lo puedo hacer presente y lo puedo revivir una y otra vez, ¿no? Y a través de ACT queremos reducir esa literalidad que tenemos con el lenguaje, con las experiencias, y las metáforas nos permiten establecer un contexto donde podamos entrar en contacto con otras experiencias, ¿no? No se trata de solamente dar información a los consultantes, sino que ellos entren en contacto, que experimenten las habilidades que queremos transmitir a través de las sesiones, y eso enriquece muchísimo la alianza terapéutica. Yo agradezco muchísimo su tiempo, todavía creo que Brian y yo tenemos un poco de chamba, entonces pues estaremos abiertos a cualquier otro tema que quieran, pues que platiquemos por aquí, que preparemos, y pues ya nos estaremos escuchando en una nueva transmisión. Vale, Marisol, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí y a las personas que están aquí todavía con nosotros, gracias por escucharnos, por regalarnos unos minutos de su tiempo, que al final del día son reforzadores para nosotros, nos Exacto, motivan. exacto.
Muchas gracias. Que tengan bonita noche. Ay, un mensaje. No solo para los que saben. Muchas gracias. Muchas de nada. Ese es nuestro objetivo. Que podamos compartir esto de una manera más simple, más amena. ¿No? Que puedan entender un poco más qué rayos hacemos en terapia. ¿No? Muchas gracias por su tiempo. Nos andamos viendo. Bonita noche. Bye, bye.